Apocalipsis 2:12, va a ser muy útil que pueda ir siguiendo el texto y no solo creyendo que yo digo que ahí dice eso es peligrosísimo. Creerle a la gente sin asegurarse es peligrosísimo. Entonces, Apocalipsis 2:12, ya casi iniciamos, un minutito. Está más alegre. Parche muy bueno ahí. Bendiciones, buenas tardes todavía. Si ve que voy noches, pero me refreno. Bendiciones, muy buenas tardes. Quienes se han tomado quienes han tenido la oportunidad de estar aquí presencialmente y quienes nos siguen a través de internet. Hoy entiendo que tenemos público de diferentes países inclusive. Entonces les saludamos. Bendiciones. Hoy vamos a tener la tercera lección de este estudio de las 7 cartas de Apocalipsis. Eso significa que ya estamos prácticamente a la mitad de lo que nos hemos propuesto. Nos queda, creo que estaremos terminando el 12 de noviembre, si no me equivoco, estaremos terminando. Entonces yo les animo a que ya que ha hecho este esfuerzo, esta parte del proceso, redoblemos esfuerzos, seamos pacientes y terminemos juntos como nos hemos trazado esto. Y si nos está viendo hoy por primera vez o si no ha tenido la oportunidad de estar acá anteriormente, pues en el canal de la iglesia, cierto, están los dos estudios primeros. Hoy nos abarca la iglesia a Pérgamo y bueno, antes de entrar con la iglesia de Pérgamo, sí quiero contarles que yo supongo que la próxima semana tendremos que tardar un poquito más porque son muchos más versículos. La iglesia a Tiatira, la carta es larga. Entonces, para que vengamos preparados unos 10 minutitos más de estudio y luego igual vamos a tener nuestro tiempo de oración y adoración, pero para que haga planes con su tiempo. Entonces vamos a leer, antes de iniciar cualquier otra cosa, vamos a leer lo que el Señor Jesús envía a la iglesia de Pérgamo y yo le invito a que desde que vayamos en la primera lectura usted vaya viendo, tratando de identificar algunos de los elementos que ya hemos estudiado, algunos de los elementos que ya usted puede decir, uy, eso se refiere a esto, eso es un simbolismo de esto. Y luego hacemos un ejercicio a ver si ya tenemos más información. Entonces la carta inicia así, una vez más el Señor Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Insiste: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a ver, por favor, pero con voz fuerte, atronadora, de lo que acabamos de leer, ¿cuáles elementos ya usted puede identificar que estudiamos las 2 semanas anteriores? ¿Alguien quisiera compartir uno? El que tiene oído, oiga. ¿Qué significa qué? Que es algo importante. Perfecto. ¿Algún otro elemento? Yo conozco. ¿Cuántas veces en las 3 semanas que llevamos este estudio, cuántas veces el Señor le ha dicho a la iglesia, yo conozco? Todas. En cada carta inicia, yo conozco. Muy bien. ¿Algún otro elemento que ya usted pueda decir? Interpreto que ya, ¿sí? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Y en la anterior también. ¿Y qué representa? ¿Qué dijimos que representaba esto del ángel? La espiritualidad, que hay un ser espiritual, que hay un elemento espiritual, que hay un elemento espiritual. Los ángeles son las estrellas y la iglesia los candelabros. Eso es de la primera semana. Y dijimos en cada semana que Jesús revela una parte distinta de su naturaleza, de su esencia a cada una de las cartas. Nosotros tenemos el bendito privilegio de tener las 7 cartas. Entonces podemos enterarnos de las 7 cosas que Él le reveló a cada iglesia. Cada una de las iglesias solo tuvo una parte de revelación. Y bueno, vamos a entrar directo, ahora sí, a estudiar la iglesia de Pérgamo. Vamos a, como todas las semanas, hacer una pequeña introducción histórico-geográfica. Pérgamo, al igual que las otras iglesias y que todas las que vamos a estudiar, está ubicada en la actual Turquía. Y Pérgamo, al igual que Esmirna, es una ciudad que actualmente sigue estando habitada. Si hoy fuésemos a Turquía y fuésemos a conocer Pérgamo, iríamos a una ciudad que se llama Bérgama, que era famosa. Además, en el mundo antiguo, la ciudad de Pérgamo era muy famosa porque tenía una biblioteca enorme, una biblioteca muy grande. Y en esa biblioteca, en la ciudad de Pérgamo, se calcula que había más de 200,000 escritos, más de 200,000 manuscritos, con todo tipo de información. Era gente muy culta, o gente que estudiaba mucho. Y de hecho nuestra palabra pergamino proviene de la ciudad de Pérgamo, porque era famosa por su librería. Esta semana la secretaria se puso creativa y nos puso un pergamino en la portada de la iglesia para que lo pudiéramos mostrar de esa manera. Una biblioteca enorme con más de 200,000 ejemplares, que hoy sabemos que serán pergaminos. Y como cosa curiosa, era una ciudad entregada a la idolatría. Era una ciudad, aunque el mundo antiguo en general, bueno, y el actual, existe mucha idolatría. La ciudad de Pérgamo era famosa porque se celebraban ahí diferentes cultos idolátricos. Se adoraba a Zeus, a Atenea, a Dionisio, a Asclepio, que era el dios de los doctores. Se adoraba y era además, usted sabe que en nuestros países, y aquí también, donde nosotros vivimos, no en todas las ciudades se adoran los mismos dioses falsos. No en todas las ciudades existe el mismo tipo de idolatría. Por ejemplo, en mi país, los idólatras adoran a la Virgen de los Ángeles. En México adoran a la Guadalupe, a la guadalupana. Y así el niño Jesús de Atocha, el otro. Bueno, en Pérgamo había un tipo de adoración que era el culto imperial, valga la redundancia, al emperador romano. En el mundo antiguo, la máquina administrativa romana
permitía que hubiese cualquier tipo de religión en las ciudades que ellos dominaban. Pero al igual que ahora, la religión que se practicase tenía que ser religio lex, o sea, una religión legal. O sea, los romanos decían cuál religión era legal y cuál religión no era legal. Y por ejemplo, al cristianismo lo perseguían porque no era religio lex. El judaísmo sí era religio lex. Y uno de los elementos que había que cumplir, una de las cosas con las que había que cumplir, era que no importaba de qué religión la gente fuese o cuál culto idolátrico la gente profesase, tenían que dedicarle incienso, oraciones y adoración al emperador romano, como si fuera un dios. Ahora, para un idólatra que adoraba a la Guadalupana o a la Virgen de los Ángeles o al Niño Jesús de Atocha o a la que sea, se le daba nada también encenderle incienso al emperador romano porque era más idolatría, más de lo mismo. Y con eso obtenían su certificado de religión legal. Pero los verdaderos cristianos decían: no vamos a adorar a ningún César, no vamos a prenderle incienso a ningún César, no vamos a orar a ningún César. Y por eso el cristianismo fue perseguido en un principio. Cuando leemos en las cartas del Nuevo Testamento que el cristianismo fue perseguido, también debemos entender el por qué fue perseguido. Y en la ciudad de Pérgamo no solo cumplían con la adoración imperial, sino que les gustaba la adoración imperial. Eran muy dados a la adoración imperial. Y parece que, bueno, más adelante vamos a recapitular sobre esto. Entonces tenemos Pérgamo, que era una ciudad en la actual Turquía, la actual Bérgama, una ciudad muy culta, pero muy idólatra, entregada a todo tipo de idolatrías. Y que, como dato curioso, tenían un gusto por la idolatría al emperador romano. Tenían un gustillo por la idolatría al emperador romano. Y eso ahorita vamos a ver que de repente pueda revestir una importancia grande. Entonces, volvemos sobre nuestros pasos. ¿Sí lo pueden ver ustedes? Volvemos sobre nuestros pasos. Escribe al ángel, vamos ahora al texto y vamos a ir estudiando el texto por cada uno de los elementos que vamos a tocar. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Aquí hay dos elementos que vamos a estudiar. El primero es ya repetitivo: escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. La palabra ángel significa mensajero. Entonces de repente pueda tener dos significados simbólicos. Voy a tener que pedirle perdón a Daniel porque la interpretación que dio puede que sea correcta. Cuando dice escribe al ángel, podemos interpretar que se refiere a que esto no es solamente una carta de papel y de pergamino y de tinta, sino que esto es un elemento, que hay elementos espirituales que se están moviendo detrás. Lo hemos dicho todas las semanas. No solamente es que venimos a perder una hora u hora y media de nuestro tiempo en una clase que puede ser más o menos aburrida, sino que hay cosas espirituales sucediendo para nosotros en el ámbito espiritual. Hay cosas que Dios está haciendo en nuestra vida cada vez que aprendemos algo nuevo. Ok, amén. De hecho, para ser más exactos, Apocalipsis 1:3, estudiamos la primera semana. El Apocalipsis es el único libro que tiene una bendición explícita, expresa para quienes lo estudiamos. Y dijimos a partir de la primera semana que usted podía esperar que Dios le bendijese porque estamos cumpliendo. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y yo estoy completamente persuadido que esto es algo espiritual, porque desde la primera semana que empezamos con este estudio, y ya esto lo dijimos en varias oportunidades, comenzó a moverse el ambiente espiritual y a ponérsenos cuesta arriba en algunas áreas. ¿Sí? Y como explicábamos el domingo, a Jerusalén siempre se sube y a Egipto siempre se desciende. Dejar de hacer esto es muy fácil, es tan fácil como no hacer nada.
pero continuar haciendo a pesar de la resistencia, a pesar de la lucha y a pesar de la dificultad, va a generar en nosotros un mucho más excelente peso de gloria. Eso dice la Escritura. Amén. Entonces, cuando dice acá, escribe al ángel, la primera acepción que podemos interpretar es que estamos hablando de elementos espirituales. No solamente consiste en que si cuando yo ofrendo pongo 5 euros o 300 euros. Consiste en que hay todo un mover espiritual detrás de lo que hago. No solo es que cuando cantamos porque la canción me gusta o no me gusta, sino que hay todo un mover espiritual detrás de la adoración. No solamente es que tratamos de enseñar lo mejor que podemos, todos quienes usamos acá el micrófono, sino que hay todo un mover espiritual detrás de lo que estamos enseñando. Pero la palabra ángel también significa mensajero. Eso es lo que significa ángel. Ángel en griego lo que significa es mensajero, uno que lleva un mensaje. Entonces también podemos interpretar que las cartas están dirigidas en primer lugar al pastor, para que el pastor hable con la iglesia. Y eso nos enseña un elemento que, aunque no está aquí anotado, hoy lo quiero tocar y lo voy a volver a tocar todas las semanas. El reino de los cielos es un lugar de orden. El reino de los cielos es un lugar de orden. La autoridad está puesta por Dios para ser respetada. Creí que iban a decir amén. La autoridad está puesta por Dios para ser respetada. No para que me dé una caja. No para que me ayude con un documento. No para que me haga el favor de empadronarme. La autoridad está puesta por Dios para bendecirme. Y esa será su responsabilidad. Pero estoy puesto bajo autoridad y mi responsabilidad es respetar. Yo no puedo ponerme creativo, inventar y decir, a mí no me gusta que el culto de oración sea los miércoles, y sin hablar con Fernando decirle, Fernando, de ahora en adelante, hermanos, vamos a venir los jueves. No puedo intempestivamente inventar yo cosas. Hay una autoridad. Que yo no entienda algunas veces la autoridad, perfecto. Pero la autoridad está puesta por Dios para ser respetada, porque Él es el mensajero también de parte de Dios, que cada semana nos trae un mensaje fresco, o que discierne que esa semana debe hacerlo el hermano Jorge, la hermana Fina, el hermano Pepe. Amén. Y una vez más hay otro elemento aquí importante. Jesús inicia la carta y nos revela una nueva parte de sí mismo. Si a usted le gusta estudiar, yo le invito a que haga un cuadro comparativo con cada una de las iglesias de Apocalipsis y que vaya anotando, por ejemplo, a cada iglesia qué cosa nueva le va revelando, para que tengamos una visión más global de todo lo que Él quiere revelarnos. Y aquí nos revela algo nuevo que no lo ha revelado a las otras iglesias. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí hay otro simbolismo. Esta es pregunta de escuela dominical. Hermanos y hermanas que estuvieron en la escuelita dominical, ¿qué representa o qué simboliza la espada de 2 filos? La palabra de Dios, la palabra indestructible de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, filosa y muy cortante. Dice que separa el alma del espíritu. Otro día podemos hablar de ese versículo porque es hermoso en sí mismo. Hay cosas que confundimos, el alma y el espíritu. Lo que nos hace la diferencia es la palabra de Dios. Y Jesús lo que está diciendo aquí, una vez más, revela una parte de su naturaleza y dice, yo tengo la espada de 2 filos. Y sale de mi boca. O sea, yo soy el que doy la palabra. Es curioso porque cuando uno es predicador y alguna vez que medio logre predicar alguna cosita bien predicada y que los hermanos le dicen, pastor, qué bendición, cómo me bendijo esa palabra, y uno se le hincha el pecho y dice, amén, claro que sí, qué bendición. Hay que acordarse que la palabra es de Dios. O sea que la Biblia inclusive nos relata una vez que una mula habló. Entonces, que el pastor Fernando o que yo o que cualquiera de las personas que aquí usamos el micrófono, alguna o muchas veces digamos cosas que son de mucha edificación, no significa que somos grandes elementos en el reino, solo significa que somos una mula útil. Solo significa que somos una mula útil. Pero en nuestra naturaleza y en nuestra esencia somos personas tan o más pecadoras que cualquier otro de quienes está escuchándonos aquí
o viéndonos desde su casa. Pero el Señor nos revela que Él es el dueño de la palabra. Él es el dueño de la palabra. Y con esto, quiero poner un poco, les aviso que hoy nos vamos a ir 10 minutos tarde también, ya me va avanzando esto mucho y no he pasado el primer versículo. Con esto hay que prestar mucha atención, porque cuando decimos que el Señor es el dueño de la palabra, yo soy el dueño de este teléfono. Imagínense que yo le digo, Jorge, utilice este teléfono, pero el dueño soy yo. Significa que en unos meses o en unos años o en un tiempo yo voy a venir y le voy a decir, Jorge, devuélvame mi teléfono porque es mío. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cómo cree usted que espero yo que esté mi teléfono? En buen estado, que funcione, que lo haya pagado, que tenga datos, que tenga saldo, que esté con un cobertor nuevo. Resulta que es que cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos ponernos a inventar cualquier cosa y decir que esto es palabra de Dios. No podemos ponernos a citar cualquier cosa y decir, es que así dice el Señor. Yo vengo de un ambiente en mi país y de muchos años, yo vengo de un ambiente en los 70s y en los 80s, calcule si soy viejo yo de andar en esto, en el que la gente cuando siente que es muy poco importante y quiere sentirse muy importante y te quiere dar un consejo, en vez de decirte, mira, te quiero dar este consejo, te dice, así dice el Señor. Y eso es muy peligroso porque el dueño de la palabra es Jesús, no yo. Cuando alguien le diga, mire que así dice el Señor, preste atención, tenga oído, escuche y sepa discernir si esto viene de la carne o del espíritu. Tómelo con pinzas, no crea todo lo que le dicen. Estoy metiendo en aguas pantanosas. No crea todo lo que le dicen, hay que prestar atención. Versículo 13, avanzamos. Bueno, aquí están todas las revelaciones previas. Él tiene las estrellas en su mano, camina en medio de los candeleros, Él es el primero y el último, estuvo muerto y vivió, y hoy nos dice que Él tiene la espada de 2 filos. Entonces, esto es lo que yo les decía que pueden ir haciendo en sus casas, en su propio tiempo, para que vaya teniendo una visión global de todo lo que Jesús nos va revelando. Y es en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, donde Él nos dice que el Espíritu Santo nos revela que la palabra es como una espada de 2 filos, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa el alma del espíritu. Y ahora el Señor ya no nos revela nada nuevo de sí mismo, sino que más bien nos dice algo nuevo, algo que ya sabíamos. Como lo decía Nando ahora, yo conozco, más bien Marisol, yo conozco. Yo no conozco. Yo no conozco qué va a pasar con mi vida dentro de una hora. Yo creo que de hoy en 8 días vamos a estar aquí estudiando la 4ª iglesia, pero ninguno de nosotros sabe. De hecho, la vida está llena de situaciones complejas, difíciles, porque no conocemos, porque no sabemos. Pero el Señor sí conoce y el Señor sí sabe. Y si nosotros realmente confiamos en el Señor, podemos tener una cuota de tranquilidad que el mundo no tiene. Porque podemos tener la tranquilidad de decir, yo no conozco, pero el Dios en quien en cuyas manos puse mi vida, Él sí conoce y Él cuida de mí. Y le dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Yo conozco dónde vives. Yo conozco dónde vives, y no solo conozco dónde vives, sino que el Señor le cuenta algo a la iglesia de dónde ellos viven. Es que ustedes creen que tal vez viven en Picassent. Nosotros tal vez creemos que vivimos, no sé, en Torrente o en Valencia o en España. El Señor les dice, esta gente vivía, ¿dónde vivía esta iglesia? ¿Dónde vivían estas personas? ¿En qué ciudad? En Pérgamo. Entonces el Señor les dice, yo conozco dónde vives. ¿Qué pensaríamos nosotros que está diciendo? Claro, en Pérgamo. Pero vea lo que le dice, yo conozco dónde vives, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad muy culta. Pérgamo era una ciudad muy bonita. Pérgamo tenía una biblioteca extraordinaria. Eso es lo que veíamos los humanos, porque nosotros no conocemos. Pero el Señor que sí conoce, en Pérgamo no ve la biblioteca, no ve los pergaminos, no ve el anfiteatro romano, que es de los más altos que había en el mundo antiguo.
El Señor, cuando mira Pérgamo, lo que mira es que ahí hay un nivel de idolatría y de corrupción espiritual que le sorprende al grado que llega a decir: ¿dónde está el trono de Satanás? Nosotros vemos ciudades, nosotros vemos edificios, nosotros vemos avenidas. Aquí en Valencia hay una avenida, la que desemboca en la Plaza de la Reina. Hay una avenida que ha ganado premios de arquitectura, toda la avenida, porque sus fachadas, sus edificios son hermosos. Nosotros vemos zapatos, pero los zapatos nuestros, los que dicen Made in China, hechos en China, el Señor lo que está viendo son los talleres de esclavitud donde hay niños y niñas de 10 años trabajando para hacer esos zapatos. Y nosotros decimos: qué hermosos mis zapatos, qué lindos zapatos, me compré unos zapatos hermosos, porque no conocemos. Pero el Señor, que sí conoce, no le estoy diciendo que no compre zapatos, lo que le digo es que hay una enorme diferencia entre lo que yo veo y lo que el Señor conoce. ¿Sí me puedo explicar eso? Y ellos decían: yo vivo en Pérgamo. Y el Señor dice: no, ustedes viven donde Satanás tiene el trono. Algunos estudiosos le dan dos interpretaciones a esa frase, y el Señor la dice dos veces. Ahí sí, lo grande decía que se repite. El Señor le dice dos veces eso. En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Insiste. Él insiste, el Señor insiste en decir, o sea, esto es algo muy importante. Entonces, algunos estudiosos creen que donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, se refiere a que Pérgamo era la capital del culto imperial a los césares romanos. O sea, que se había extendido tanto y les gustaba tanto a las personas de Pérgamo el culto imperial, que el Señor considera que ahí está el trono de Satanás. Esa es una de las interpretaciones que le dan a esa frase, porque la frase es complicada. La otra interpretación, o más bien otra interpretación que le han dado algunos estudiosos a esto de donde mora Satanás, tiene que ver, pues, muy parecido, pero con la idolatría en general. Yo le dije al principio que esta ciudad se deleitaba y que tenía templos enormes a Venus, al dios de los doctores, a los emperadores, a esto, a aquello, a de todo. Adoraban de todo, eran muy, muy idólatras. Entonces, algunos estudiosos creen que se refiere exclusivamente, que esa frase, donde Satanás tiene su trono, algunos estudiosos creen que se refiere explícitamente a que era la capital del culto imperial. ¿Sí me explico eso? Y otros estudiosos creen que se refiere a que era tanta la idolatría, así global y general, que el Señor considera que ahí Satanás tiene un trono. O sea, que además, si algún día hablamos del mundo espiritual, los tronos, no crea que se refiere a una silla. Trono es un nivel de espiritualidad demoníaca. La Biblia lo especifica, y algún día, si nos saltamos la cerca bautista y nos pasamos al mundo pentecostal, un día podemos hablar del mundo espiritual para ver qué nos tiene que decir. Entonces, una vez más, yo conozco tus obras. Ahí está el trono de Satanás. Por la actividad esotérica había mucha brujería también, y había el culto imperial. Pero el Señor los alaba. Y esta es otra máxima que hay en todas las iglesias. Esto se va a repetir de iglesia en iglesia, y tenemos que aprender eso en nuestra vida. El Señor no corrige a la iglesia antes de decir lo bueno que Él conoce que hay en esa iglesia. Esto tenemos que aprenderlo en nuestra vida. Quienes estamos criando hijos, quienes vamos a ayudar a nuestros hijos a criar a sus hijos, o sea, a nuestros nietos, no es correcto criticar a alguien sin primero prestar atención a si tenés algo bueno que decir o no. Y el Señor lo hace, y no solo lo hace de esa manera, y aquí está el modelo de cómo corregir, sino que también hay algo que usted puede notar. Yo quisiera que note conmigo, por favor, en el versículo 14, le pedí que lo tuviera ahí en su móvil o en su Biblia para que vaya leyendo. Note por favor esto que dice en el versículo 14, dice: pero tengo ¿cuántas cosas tiene? Pocas. ¿Sí ve? Tengo pocas cosas. Luego usted lee las cosas y son un montón, pero usted se pone a leer cuántas, son un montón, pero el Señor le dice: tengo pocas cosas. Esto es inteligencia emocional, esto es sabiduría. Si a usted lo llama su pareja y le dice: tengo un montón de cosas que decirle, yo de una vez voy a levantar una barrera y le voy a decir: hable.
y voy a descubrir uno de los superpoderes que tenemos los hombres. Parecer que estamos prestando atención sin escuchar nada. Tengo un montón de cosas que decirle. Hable. Y habla, 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 y habla. Y está bien, perfecto. Uno se va pensando, ¿qué habrá dicho? Pero si me dicen, vos sos una excelente persona, tenés un montón de cosas muy buenas, hay una cosita que quiero decir, yo no me pongo a la defensiva. ¿Sí me explico la diferencia? Y el Señor lo hace así con la iglesia. Primero la alaba y le dice, tienes unas cosas buenas, retienes mi nombre. Y los alaba por retener su nombre. Estaban rodeados de un montón de culto idólatra. Estaban rodeados de un montón de situaciones idolátricas. Estaban rodeados de peligros. De hecho, uno de los hermanos de la iglesia lo habían matado ahí donde Satanás mora. Y es muy posible que lo hayan matado por elementos espirituales, o sea, por ser cristiano, hombre, apedreado o muerto, asesinado por ser cristiano. Pero el Señor los alaba. Los alaba porque esta iglesia había retenido el nombre del Señor. No permitían que modas, no permitían que historias nuevas vinieran. Hay días que en las iglesias, y yo sé que en esta no, pero tengo que decirlo porque también nos están viendo de otros países. Yo sé que hay oportunidades en que en las iglesias uno como pastor se preocupa y dice, Dios mío, llevo 2 meses sin que haya un solo invitado, sin que haya un solo concierto, sin que haya juego de luces, ni una mascletada hemos hecho, siempre buscando qué cosa nueva hacer. El cristianismo no consiste en hacer cosas nuevas, no consiste en traer predicadores mejores el uno que el otro. El cristianismo consiste en retener el nombre del Señor a pesar de toda la presión que hay afuera. El cristianismo consiste en venir a adorar el nombre del Señor y adorar el nombre del Señor en casa y adorar el nombre del Señor en el trabajo a pesar del cansancio, a pesar de la presión. Si te vas a sentar a comer con un grupo de amigos, con un grupo de amigas, no te va a hacer ningún daño antes de empezar a comer, hacer el pequeño gesto de decir, Dios, gracias por lo que voy a comer. Pero eres un libro leído, vas a hacer una carta abierta, van a empezar a ver algo diferente en ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a ver qué son las pocas cosas. Viene la corrección. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. ¿A dónde es ahí? En la iglesia. Tienes ahí los tienes. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y explica que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí vamos a tirar un poco. Este Balac y este Balaam son dos figuras, este Balaam y este Balac son dos figuras. Yo le mencioné hace un momento que había una burra que había hablado en el Antiguo Testamento. ¿Usted lo recuerda, ese episodio? Si yo digo que una burra habló, déjeme ver su mano si usted dice, no, sí, yo eso lo he oído o lo he leído, lo tengo por cierto. Okay. Esa era la burra de este señor Balaam. Este señor que menciona aquí, Balaam, era el dueño de esa burra. Y este señor Balaam era un profeta de Dios, pero caído. Caído. Estaba, en mi país decimos, estaba en el mundo, estaba en el mundial. Era profeta de Dios, pero estaba caído. No estaba en comunión con Dios. No sabemos de qué modo y de qué forma, porque el Señor es muy lindo y no nos lo dice. Pero este otro señor que menciona aquí, Balac, era un rey impío. Y el pueblo de Israel, en su camino a la tierra prometida, tenía que pasar por su territorio. Y a este rey le dio mucho miedo que el pueblo de Israel pasara por su territorio. Entonces contrató un profeta para que los maldijera. Adivine a qué profeta se encontró para maldecir al pueblo de Israel. A Balac, que era un profeta de Dios pero caído. Vean los amigos de Balac. Hermano, cuando uno está caído se le arrima la peor calaña de gente que pueda haber. Y entonces Balac le dice, no me iba a meter en esto, pero he hecho tantas cosas en mi vida que no debería hacer, que aquí voy. Una más. Balac le dice, no me contrate, no me importa cuánto oro me dé, yo no puedo maldecir a esa gente porque esa gente está bendecida por Dios.
Entonces Balac le dice, venga, no importa, yo le doy oro. Y se ponen en lo alto de una montaña el profeta Balaam y el rey, digamos, Balac. El rey Balac tiene toda la plata del mundo si el profeta Balaam es capaz de maldecir al pueblo de Dios. El pueblo ni se entera, el pueblo está ahí abajo caminando muy a la suya. Y esta es otra lección. Por eso es que el Señor dice, yo conozco. Nosotros creemos que somos, pastor, es que la situación está difícil, me voy a meter en oración. Nosotros reaccionamos a cosas. El Señor conoce desde mucho antes que pasen las cosas y tiene planes y proyectos de bendición para nosotros. Y entonces, imagínense las dos figuras y la burra que habló, ahí también. Y ahí está la burra, Balaam y Balac. Y el pueblo abajo que ni se entera de todo lo que está pasando. Dios en su misericordia no nos permite saber todo lo que Balac, que es un símbolo de Satanás, que quiere destruir nuestra vida y maldecirnos, pasa constantemente maquinando en contra de nosotros. No tenemos la menor idea, y gracias a Dios no tenemos la menor idea. Porque seríamos como un trozo de carne de 10 centavos, solo nervios y pellejos. Pasaríamos asustados con hipertensión arterial, respirando dentro de una bolsa, si supiéramos todo lo que está sucediendo en los lugares altos. Pero gracias a Dios no lo sabemos. El pueblo estaba abajo a la suya, en sus festes, en sus cosas. Y en la cima de la montaña, una figura profética de Satanás, tratando de lograr que al pueblo lo maldigan. Resulta que cuando el profeta Balaam comienza a hablar, lo que empieza es a bendecir el pueblo, a bendecirlo. Y decir, qué hermoso se ve mi pueblo, qué hermoso se ve, tranquilos, dice, tranquilos en sus tiendas. Haga el ejercicio ahora en su casa, porque si no se nos alarga mucho. Y entonces el rey se enfada y le dice, pero te pagué para que los maldigas y los estás bendiciendo. Y Balaam le dice, le dije que no podía hacer ninguna otra cosa. Pero como Balaam tiene un interés en el oro de Balac, le dice, vea, yo no los puedo maldecir, pero le puedo contar un secretito de cómo ellos se maldicen solos. ¿Le interesa? Se lo vendo el secreto. Y le cuenta y le dice, ellos tienen prohibido mezclarse con mujeres y con hombres de otra nacionalidad, de otra raza. Si usted agarra a las muchachas suyas que tiene aquí en su reino, les hace la lisette, les pone una minifalda, les pone tacones, un buen top y las flaquitas que enseñen ahí un poco de ombligo. Lo que no se exhibe no se vende. Y se las tira por delante, ellos pecan. ¿Y cómo sabemos eso? Voy a volver a leer el versículo 14 y prestemos atención a lo que le dice. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sí? Balaam le dijo a Balac, ofrezcámosle a los ídolos unas comidas, se las mandamos, pero se las mandamos con las niñas guapas y con los niños guapos. Solo gente linda. Escondieron a todos los feos y le mandaron. Y adivine qué pasó. ¿Qué? Estaban deseando. Estaban deseando, vieron carne fresca y dijeron, para mí. Y efectivamente hubo juicio, hubo condenación. O sea, lo que no pudo hacer Satanás, el pueblo mismo lo hizo. Esta es otra lección, aunque no es mi tema de hoy, pero esta es otra lección. Si nosotros nos portamos juiciosos, si nosotros nos damos cuenta que espiritualmente Dios nos guarda y nos cuida, pero que en su amor y en su misericordia también nos ha dado un campo de acción que es nuestro, y que si nosotros prestamos atención a eso, podemos vivir una vida de mucha bendición. Pero que si somos descuidados con nosotros mismos, que si no prestamos atención a nuestra vida espiritual, a nuestra realidad económica, a nuestros matrimonios, a nuestra salud, vamos a sufrir las consecuencias de eso, porque eso Dios lo puso bajo nuestra autoridad, bajo nuestro dominio. Amén. Entonces el Señor los corrige y le dicen, miren, es que en ustedes está pasando algo. Ahora, no es que ellos solo fornicaban, sino que también explica algo más el Señor. Y dice, y versículo 15,
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Okay. ¿Quiénes son los nicolaitas? Muchos, se han escrito muchos libros, muchas explicaciones. La verdad es que nadie sabe exactamente quiénes eran los nicolaitas, ni qué enseñaban. Pero mire que el Señor, si es importante el tema de la doctrina, el Señor dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Retienen, o sea, se abrazan, la agarran, no la sueltan, les gusta la doctrina de los nicolaitas. Y doctrina significa enseñanza. La palabra doctrina es en griego y en español se dice enseñanza. Cuando uno enseña, está adoctrinando a alguien. Hoy yo estoy tratando de adoctrinar sobre este tema. Esperaría lograrlo. Ni un amén, ok, muy bien. Ven ustedes cómo son conmigo. Es lo que enseñamos en la iglesia es súper importante. Esto lo dije el domingo que tuve el honor de predicar y lo voy a volver a decir hoy. Solo alguien que no entiende muy bien la responsabilidad que esto significa se atreve a andar pidiendo micrófonos sin que Dios lo haya llamado a esto. Entonces, solo alguien que no entiende nada de esto y que cree que el micrófono es aplausos, vean ustedes, ni un amén le saco. Esto es una responsabilidad enorme. Porque con una mala enseñanza, con una mala doctrina, con un falso adoctrinamiento, me voy a ver en un problema grande. Porque ¿quién es el dueño de la palabra? Es lo que él descubre aquí. Y vea que lo que él descubre tiene que ver con lo que tenía que corregir. Presenta su carta y dice, yo soy el dueño de la palabra, sale de mi boca, es una espada de dos filos. Entonces, primero descubre quién es él, uno de sus atributos, una de sus potestades. Y luego les dice, ustedes están mal de doctrina. Ahora, si unimos las dos cosas, podemos hacernos una idea general de cuál era la doctrina, cuál era la enseñanza. Los primeros padres de la iglesia decían que los nicolaitas eran una secta que enseñaba algo que es muy dado, que enseñaban la liberalidad sexual, no la libertad, sino la liberalidad sexual, que enseñaban que una vez que usted había creído en el Señor y con que fuera el domingo a la iglesia ya era suficiente y que de ahí en adelante usted podía comer de lo de los ídolos, fornicar, acostarse con uno, acostarse con otra, andar de un lugar a otro. Había inmoralidad sexual que era disfrazada, inmoralidad sexual disfrazada de libertad. Eso no es libertad, las palabras importan, eso es liberalidad. Hacer lo que le da la gana. Eso los filósofos le tienen un nombre que se llama relativismo moral. El relativismo moral lo que enseña es que si usted se siente bien, hágale, que seguro eso es de Dios porque por eso se siente bien. Y como Dios es el Dios de todo lo bonito y de todo lo bueno, si usted se siente bien, hágale, nada pasa. Pero resulta que sí pasa. Resulta que sí pasa. Y muchas veces creemos que es que tenemos un detallito por allá escondido que nadie sabe. Y recuerde que el Señor, otra de las cosas que le descubre a esta iglesia es, y que se la descubrió a la otra y a la otra, es yo conozco. Yo conozco. Eso no debería ser una amenaza. Nosotros no tenemos que sentirnos amenazados de que Jesús conozca o porque Jesús conozca. Lo que debemos es sentirnos aliviados de saber que nosotros no tenemos por qué andar jugando un juego de a escondidas con Jesús, porque Él de todos modos conoce. Y lo que tengo que hacer es tratar hasta donde de mí sea posible de mantener mi vida lo más limpia de falsas enseñanzas, de falsos liberalismos. Y sí, tenemos libertad en Cristo, tenemos mucha libertad, tenemos la paz en Cristo de saber que no somos perfectos y que nunca lo seremos. Y aún así el Señor nos ha amado, nos ha recibido, nos ha querido. Tenemos la libertad en Cristo de saber que hay días que estamos débiles y dudosos, dubitativos en la fe. Y aún así el Señor nos sostiene, nos guarda y nos bendice. Tenemos la libertad en Cristo de saber que aunque no ayunamos todo lo que deberíamos, no oramos todo lo que deberíamos, no estudiamos la palabra todo lo que deberíamos, no damos todo lo que deberíamos, aún así el Señor nos ama, nos recibe, nos guarda y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Eso es libertad. El resto es liberalidad, relativismo moral,
y doctrina que el Señor aborrece. Dice ahí que Él aborrece. No lo digo yo, dice ahí. La que yo aborrezco. Mire que Él no dice, el final del versículo 15, esto es la Biblia hay que leerla con mucha atención. Dice, tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Qué es lo que el Señor aborrece? ¿A los nicolaitas o la enseñanza mala? Él no nos aborrece aunque estemos como los nicolaitas. Dios es amor, pero la falsa enseñanza el Señor la aborrece. Y aquí hago un énfasis para nosotros como iglesia y para usted que nos ve. Hago un énfasis. Conozcamos la palabra. Conozcamos la palabra, no las tradiciones. No las tradiciones. Todos venimos de contextos diferentes. Unos de Latinoamérica, otros son de aquí, unos vienen del catolicismo. Yo nunca he sido católico. Yo en mi vida solo he ido a 3 misas y las 3 las eché a perder porque fui un poco etílico a las 3. En una era, iba a decir dama de compañía, y no, yo no, ni soy dama ni he sido de compañía. En una era chaperón de estos que desfilan en un 15 años. Y tuve unos problemitas en el bar de la esquina y cuando entré boté unos adornos y se vio muy feo porque era de gente de dinero, se vio muy feo. Las otras, no, mejor no las recuerdo, estuvieron todavía peor. También involucraban etil. Yo no tengo un contexto católico, algunos de ustedes sí han sido católicos. Yo vengo de Latinoamérica, algunos de ustedes son de aquí, de España. Venimos de diferentes contextos. Y en cada uno de nuestros contextos se crean imaginarios, ideas colectivas de qué es el cristianismo. En cada uno, los que venimos de Latinoamérica, en Latinoamérica, si a mí como pastor me ven tomándome una cerveza ahí en el bar de la esquina, antes de venir a enseñar, en Latinoamérica nadie entra, me toman fotos, salgo en los periódicos, pastor en pecado antes de enseñar. Si ustedes aquí me ven tomándome una cerveza ahí en el bar de la esquina antes de enseñar esto, nada pasa. Espero. Nada pasa. Si terminando la reunión nos vamos y vamos aquí a algún restaurante de los que hay aquí sobre esta calle y nos sentamos y pedimos un vino con casera, nada pasa aquí. Llévese un grupo de hermanos, como pastor, llévese un grupo de hermanos en Latinoamérica, la iglesia, vino, traigan, a ver, vea lo que va a pasar. Venimos de contextos diferentes y esos contextos generan una imaginería, se llama. Una idea de qué es el cristianismo. Permítame decirle que todos estamos equivocados, tanto los de aquí como los de allá. Todos estamos equivocados porque el cristianismo es Cristo y Cristo se revela a sí mismo para nosotros en su palabra. Cristo se revela a nosotros en su palabra. No en lo que me enseñó mi abuelita que es pecado, no en lo que me enseñaron en la iglesia, en la escuelita dominical que era pecado, sino en su palabra. Y a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, lo que estudiamos en su palabra toma relevancia y nos toca como un timbre. No sé si le ha pasado estar en un sermón y que dentro suyo hay algo que le dice. También hay que decir la verdad, muchas veces no pasa eso. Uno nada más viene, se ríe, canta, aplaude y qué ganas de irme y se va. Pero algunas veces Cristo se revela a nosotros a través de su palabra. Por eso en la iglesia, y esto lo he dicho las 3 semanas que hemos tenido este estudio, y lo voy a decir hoy, para que sean las 3 en realidad, debemos cantar con el entendimiento, debemos cantar la palabra, no cantar la moda, no cantar el ritmo, no definir el rol por el ritmo, el rol de la música, debemos cantar con el entendimiento. Quienes predicamos, no podemos subirnos aquí a contar tonterías, es una palabra fuerte, pero falsas doctrinas. Tenemos que saber lo que estamos diciendo. Un predicador no puede vivir de amén, gloria a Dios, o yo en el caso mío que cuento tantos chistes, que eso es inadecuado, pero un predicador no puede vivir de que la gente se ría y sentir que lo hizo muy bien porque la gente se rió o porque la gente aplaudió. Si la gente aplaude porque uno la manipula y uno le dice amén, sí o no, amén, va un aplauso al Señor. No es para el Señor, es para uno, para ver si agarra fuerza. No se puede vivir de eso. El predicador debe vivir de saber que está hablando la palabra. Y si yo hablo la palabra o el pastor Fernando habla la palabra y a usted le gusta, gloria a Dios, pero la palabra no es para que guste. La palabra es para que edifique. Y que en algún momento algo dentro de nosotros diga, tin, tin, es con usted.
y no nos enfademos, sino que reaccionemos. El Señor aborrece, no a los nicolaitas, aborrece la mala, la falsa doctrina. En este caso, era un tema sexual. ¿Por qué sé yo que era un tema sexual? Porque los meten en el mismo compartimento a los nicolaitas, a la historia de la burra, de Balán y de Balac. Los meten en el mismo compartimento. Y yo le invito a que si usted es un estudiante serio o seria de la palabra, ahora en su casa lea la historia de Balán y Balac y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es cierto. Por eso sabemos que es un tema sexual. O por eso inferimos que es un tema de liberalidad. Ahora, versículo 16, ya para ir terminando, más o menos. Dice, por tanto, o sea, por lo que te acabo de decir, por lo que yo te acabo de decir, por tanto, porque yo conozco y porque sé que aquel que se sienta en aquella fila, como los hermanos apostólicos, ¿ha habido una iglesia apostólica? Aquí hay apostólicos en España, que se sientan los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda, y que no los dejan mezclarse porque hay demasiado pecado. Si se sientan juntos, se distraen, usted sabe. El Señor lo que le dice a la iglesia es, aunque se sienten separados, aunque se muden de lo más lindos el domingo para venir a la iglesia, aunque hable bonito, aunque cante bellísimo, yo conozco tus obras. Y conozco que hay mala enseñanza y que esa enseñanza los está llevando a vivir una vida equívoca. ¿Cuál es la importancia de la buena enseñanza, de la sana doctrina y de leer la palabra? Permítame ponérselo como un ejemplo que me encanta. Como un ejemplo que me encanta. Este libro, estos 66 libros, Biblia son 66 libros. No, repito, enfatizo, no es un libro de religión. No. De hecho, muchísimas veces la Biblia habla en contra de las religiones. La Biblia llega a decir, o el Espíritu Santo llega a que quede escrito en la Biblia, que la única religión que vale para algo es alimentar a los viudas y los huérfanos. O sea, hacer el bien, vaya. Que todo el resto son inventos humanos. Que todo el resto son cosas que no cambian la naturaleza del hombre. Para nada la cambian. Esto no es un libro de religión, enfatizo, no es un libro de religión, esto es un manual de vida. Esto es un manual de vida. Por ejemplo, en los 10 mandamientos dice la Biblia, no codiciarás a la mujer del prójimo. O sea, que cada oveja con su pareja. Cada uno con su una y cada una con su uno. Quedititos debajo de su tienda, queditos. Ahora, ¿qué le importa? Piensen esto. ¿En qué le afecta a Dios? Al Dios del universo, al Dios que gobierna sobre galaxias, sobre soles. Nosotros vivimos en la Vía Láctea y esto es una esquina enana del universo. O sea, el Dios que gobierna sobre absolutamente todo. ¿En qué le puede afectar que yo tenga un asuntico con la vecina? ¿En qué se ofende Dios? Dios todopoderoso, Dios que todo lo sabe. ¿En qué le puede afectar eso a Dios? En absolutamente nada. Pero afecta a mi mujer, afecta a la vecina, me afecta a mí, afecta a mis hijos, los afecta a ustedes. Y por eso Dios dice, no codicie a la mujer del prójimo. Esto es un manual de vida para vivir bien. Y si no me cree, el idioma chino, o uno de los muchos idiomas que hay en chino, no se escribe con letras. Se escribe con unas figuritas que se llaman ideogramas. ¿Las ha visto? Y grama es dibujo y ideo es idea. Entonces, un dibujito transmite una idea. Ideograma. Así escriben los chinos. ¿Usted sabe cuál es el ideograma para la palabra guerra en chino? Un techito con mujeres abajo. Si usted quiere tener guerra en su vida, tenga 2 mujeres. O 2 hombres. Entonces te estoy tratando de explicar que los 10 mandamientos no son porque Dios anda buscando santos acartonados. Es porque quiere que vivamos bien, tranquilos, en paz. Porque la persona que tiene algo ahí oculto, algo escondido, la Biblia dice, no tenga nada oculto. ¿Qué le importa a Dios si yo tengo algo oculto? Aún más, de hecho, para Dios no hay nada oculto. Él conoce.
Pero la paz que tengo yo de decirle a mi esposa, revíseme el teléfono, si me hace el favor, y le contesta a mi mamá que me escribió ayer. Eso es paz, eso es tranquilidad, eso es calidad de vida. Entonces, toda esta obediencia no es porque a Dios hay que agradarlo portándose bien, ese santo acartonado de mentira, de papel y piedra, de piedra cartón, le dicen aquí. Eso son mentiras. La realidad es que si yo sigo la palabra voy a vivir una vida extraordinariamente bendecida. No porque poderes mágicos van a tocar en mi vida y mi puerta, no. Sino porque Dios escribió un libro de diseño para mí, para vivir bien. La Biblia, uno de cada 3 versículos que hay en la Biblia habla de dinero. Cómo gastarlo, cómo ganarlo, cómo invertirlo, cómo dar, cómo sembrar, cómo ofrendar, cómo demás. La Biblia habla de dinero de muchas formas y de muchas maneras. Y cuenta historias de dinero muchísimas veces. ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos que Dios es el dueño del oro y la plata, en el consumo no me reciben ese versículo bíblico para pagar. Porque cuando necesito ponerle gasoil al carro, en la gasolinera, no me reciben ese versículo bíblico. Me reciben el bill metal. Euros. Entonces, ¿por qué dice la Biblia eso? ¿Porque los pastores somos unos manipuladores y queremos que usted dé mucho? Pues no, la verdad todos tenemos vida. El pastor Fernando tenía una vida antes de meterse a esto. Yo tengo una vida en otro continente. Yo tengo una vida en otro lugar. Mi familia, toda mi familia vive en otro lugar. Mis hijos viven en otro lugar. Yo cada día que estoy aquí con ustedes, y no me estoy haciendo la víctima, pero cada día que estoy aquí con ustedes es un día que no voy a estar con mis hijos. Anoche mi hija estaba enferma con dolor de glándulas, fue al doctor, y a uno como padre, ¿le interesa o no le interesa saber cómo están sus hijos? Bueno, a mí me interesa mucho, y más que mandarle un mensaje, no hay absolutamente nada más que pueda hacer. Todos tenemos una vida. Cuando le hablamos de dinero, es porque aquí lo dice, y si aquí lo dice, eso va a terminar siendo algo bueno para usted. Pocos amenes. Pero si aquí lo dice, va a terminar siendo algo bueno para usted. No entiendo cómo. Hay cosas que yo no entiendo cómo. Pero si aquí lo dice, Él es el dueño de la palabra. Él es el dueño de la palabra. Ahora viene el predicador que vive en mí, dejó de enseñar y empezó a predicar. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Esto también es repetitivo. A la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, le dijo, arrepiéntete. Y establecimos que la palabra arrepiéntete significa, es una traducción del griego metanoia. Cambia tu forma de pensar. Arrepentirse no es sentirse mal. De hecho, hoy hace 15 o 22 días hicimos el ejercicio. Si a usted se le van las manos, bueno, a ustedes no. Si a alguna persona se le van las manos con los vinos en la noche, al otro día se siente mal. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar y decir, yo no tengo por qué maltratar mi cuerpo de esta manera, no me voy a dejar influenciar más por el amiguito malvado que me invita y yo voy a corregir mi vida. Ni siquiera hay que venir al frente a orar. Arrepentirse no es venir a la iglesia a sacar una cita con el pastor para pedirle todo lo malo para contarle todo lo malo que he hecho y pedirle que ore por mí. Eso es tradición católica. Los católicos cuando pecan, o sea, siempre, igual que nosotros, para poder sentirse que ya no están en pecado, tienen que ir a donde el cura para que el cura les en confesión les diga, perdono tus pecados. Qué blasfemia tan insolente. Un hombre perdonando pecados, una blasfemia insolente. Y nos hacemos evangélicos y seguimos en el mismo patín, quitándole tiempo a Fernando para oír, pastor Viera, y es que yo fui, hice y toqué y agarré y aquí las puse, no las encuentro. De una cantidad de historias. Eso es mentalidad católica. El hombre y la mujer que han conocido a Cristo y que ha leído la palabra entiende que lo que debe hacer es arrepentirse, que es cambiar su forma de pensar en esa área y no actuar más de esa manera. Dice, arrepiéntete, o sea, no es ponte a llorar, no es haz todo un melodrama para que toda la iglesia se dé cuenta de que algo te está pasando. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Vendré a ti pronto. Ojo, les dice, arrepiéntete. Pero si no te arrepientes, eso le decimos libre albedrío. Todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Todos.
Usted toma sus decisiones. Usted toma la decisión de estar aquí, usted toma la decisión de conectarse, usted toma la decisión de servirle al Señor, usted toma la decisión de diezmar, de ofrendar, de servir al Señor, de llegar temprano, de llegar tarde. Usted toma sus decisiones. Usted toma la decisión si le pega 4 gritos a su pareja o si le aprende a hablar bonito. Son sus decisiones. Son sus decisiones. Y el Señor nos da margen. Entre la palabra, entre la corrección y la consecuencia hay un margen. Dice, yo vendré pronto a ti. O sea, no es que es ya. Arrepiéntase, le voy a dar tiempo. Doy un paso atrás. Le voy a dar tiempo, quiero verlo. Si no se arrepiente, o sea, si no cambia su forma de pensar, si sigue manteniendo esa actitud idolátrica, si sigue manteniendo esa actitud, en este caso era de un desorden sexual muy grande, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí hay otra lección hermosa. El Señor no pelea a los puños. El Señor usa la palabra. La palabra. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra. La palabra hay que conocerla, no la tradición sacroevangélica que aprendimos cuando éramos niños, no las evangelicadas que aprendimos porque alguien las dijo o porque el pastor siempre lo decía. No, sino porque la palabra revelada es con lo que el Señor pelea. El arma es la palabra. Si usted siente que en su vida hay una situación que económicamente no prospera, que Satanás le tiene en una situación de economía difícil, averigüe qué dice la Biblia de esa situación. No qué dice el pastor primero. Primero averigüe si en su vida, en su situación, hay una cuestión que su matrimonio está siempre mal, siempre mal, siempre mal. Averigüe qué dice la Biblia de los matrimonios. No sé si me estoy explicando. Primero, el arma es la palabra. El arma no son más gritos, el arma no somos los psicólogos, el arma es la palabra. La palabra, esa es el arma. Y debe conocerse, debe leerse, debe estudiarse. Que hay cosas difíciles, dificilísimas. Que es muy aburrido cuando uno empieza a leer, por ejemplo, el libro de Lamentaciones. Jeremías era un profeta que le decían, los teólogos le dicen el profeta llorón, se quejaba de todo y dejaba el ministerio botado a cada rato. Jeremías era un tipo tan terrible, tan depresivo, que escribió un libro que se llama Lamentaciones. A David le gustaban las mujeres, le gustaba el vinillo, David era medio bandolero, medio bandido, escribió un montón de canciones, se llaman los Salmos. Entonces hay partes más bonitas, sí, hay partes más entretenidas, sí, hay partes más fáciles, sí. Por eso no nos exime de la responsabilidad de empezar por lo que sí entendemos. Léase los evangelios, lea lo que hizo Jesús, lea cómo caminó Jesús, lea el libro de los Hechos. Empiece por donde sí lo logra. Y después el Señor en su misericordia nos va a ir dando, porque el arma es la palabra. Y terminamos, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya esto lo hemos repetido. El que tiene oído significa al que Dios le está hablando en ese momento. El que está sintiendo que tiene un despertar espiritual. El que tiene oído para oír significa que no vinimos aquí porque no tenemos nada que hacer. Vinimos aquí para oír la palabra indestructible de Dios. El que tiene oído para oír, escuche eso. Póngalo en práctica. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene una promesa. Al final de todas las cartas, de todas las iglesias, hay una promesa. Ahora vamos a ver la promesa. Al que venciere, ¿qué era vencer? Permanecer es vencer, como sea. Llevado, alicaído, roto, como esté. Pero permanecer es vencer. Al que venciere, y hay 2 promesas. Daré a comer del maná escondido. El maná es otro simbolismo, es el pan que descendió del cielo. Jesús una vez dijo, sus padres comieron maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Si ustedes me dieran más tiempo, yo traigo todos estos versículos, los hacemos cruzados y usted va a ir viendo cómo todo se interconecta, pero me toca solo citarlos. Así que yo espero que usted vaya a su casa, vuelva a ver el video y saque los textos y se dé cuenta que todo se entrelaza. La Biblia se explica a sí misma, se sostiene a sí misma y se defiende a sí misma, porque es la palabra. Entonces, este maná que está aquí simboliza a Jesús mismo. O sea, Jesús lo que está diciendo es, al que venciere le daré comer del maná escondido. O sea,
Vamos a tener una intimidad. Jesús es el pan que descendió del cielo. El maná era solo un símbolo de Él mismo. Al que venciere, al que permanezca, le voy a dar a comer maná. O sea, si Él es el pan del cielo, ¿qué le está diciendo? Vamos a tener intimidad. Voy a estar en Él, Él va a estar en mí. Vamos a tener una relación que ya no va a estar marcada por los sub y bajas de mi carne, por las tentaciones de mi carne, que ya no va a estar marcada porque si vi a alguien con minifalda o con un top muy bonito, o yo no sé las chiquillas que las tienta, pero piensen lo que quieran. No, vamos a tener una intimidad diferente, una intimidad profunda. Al que venciere. Esto es lindo, siempre hay más de Dios para nosotros. No importa los años que tengamos como predicadores, no importa la cantidad de iglesias a las que hemos ido, no importa que en nuestros países, los que somos de otro lado, hubiésemos tenido, hubiésemos hecho, siempre hay más de Dios. Y está diciendo, cuando se acabe todo esto y ustedes hayan permanecido y por lo tanto hayan vencido, vamos a tener todavía más y mejor intimidad. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que la recibe. Esto es muy interesante. ¿Alguna vez le habría gustado tener un nuevo inicio en su vida? Y decir, Señor, yo quiero como volver a empezar, quiero volver a empezar de mis cosas. Bueno, aquí dice que al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, con un nombre completamente nuevo. Sí vamos a tener la oportunidad de volver a empezar. Sí vamos a tener la oportunidad de volver a empezar. Nosotros en esta tierra, esto no es un valle de lágrimas, como decía alguna canción alguna vez. Esto no es un valle de lágrimas. Esto es un entrenamiento. Y a los que vencieren, a los que lleguemos a vencer, o sea, a los que permanezcamos, el Señor nos va a dar un nivel de intimidad más profundo. Pero también nos va a dar un nombre nuevo, un nuevo inicio, una nueva forma. Vamos a vivir algo que nunca hemos vivido. Se llama la eternidad con Él. Y nos va a dar un nombre nuevo, lo cual es una bendición, porque hay gente que se llama muy feo. Imagínense el nombre mío, Ahmed. Y todavía yo fuera como, no sé, Ahmed Sharif, Ahmed Jiménez, no va, Ahmed Tabash como mi papá, no, Ahmed Jiménez. Yo no me caliento mucho por mi nombre, porque hay un nombre nuevo que Dios tiene para mí. Y esto es algo importante, esto es relevante. En el mundo antiguo, el nombre de una persona, voy a decirlo diferente. Hay culturas que a cada niño que nace le ponen dos nombres. Le ponen el nombre que todos saben y le ponen un nombre que solo en casa lo saben. Por ejemplo, la cultura filipina hace eso. Yo tenía un amigo, Manuel Cagdac, de nombre Manuel, todos le decíamos Manuel, pero en su casa, para su papá y su mamá y sus hermanos, era Chans. Y ese era su nombre, en casa solo Chans, ese era su nombre. El nombre, conocer el nombre de alguien en la Biblia implica tener autoridad sobre esa persona. Usted puede recordar que en una oportunidad Jesús, en solo una oportunidad, le preguntó a un demonio, ¿cómo te llamas? ¿Recuerda eso? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. En el momento en que Jesús conoce el nombre de esos demonios, tiene autoridad sobre ellos y los echa. Los echa fuera de los cerdos y los cerdos se desbarrancan. Toda la historia del endemoniado gadareno. Aquí el Señor dice que nos va a dar un nombre que nadie conoce. Eso significa que nadie va a tener autoridad sobre nosotros. En este momento nuestra vida está limitada al norte, al sur, al este y al oeste. Qué pena, me estoy pasando de tiempo. En este momento nuestra vida está limitada al norte, al sur, al este y al oeste. Todo tiene autoridad sobre nosotros. Yo hace unos días quería ir a Valencia Centro, no pude porque estábamos en alerta roja. A unos señores en el ayuntamiento se les ocurre decir, alerta roja, nadie sale, y les quito el metro y nadie sale. Eso es no tener autoridad. Yo no tengo la autoridad para decir, yo quiero ir. La enfermedad tiene autoridad sobre nosotros, aunque no nos guste. Nos encanta decir que estamos sanos en el nombre de Jesús, pero nos agarra una gripe y nos vuelca.
Es cierto que las gripes no son gripe, le dicen aquí, o gripa, o ¿cómo le dicen? ¿Sí? Solo una mujer que haya dado a luz sin epidural sabe lo que sufrimos los hombres cuando tenemos gripa. Los varones dicen amén, claro, o sea, es terrible. La gripa es algo, o sea, uno no puede vivir. Solo una mujer que haya dado a luz sin epidural sabe lo que sufrimos los varones con la gripa. Pero va a venir un día, dice el Señor, que quienes permanezcan van a tener un nombre nuevo que nadie conoce. Solo 2 personas van a conocer ese nombre nuevo. Nuestro Señor, que es el que nos da el nombre, y nosotros. Eso significa que a los que venzan, a los que logren llegar a la meta, a quienes logremos llegar a la meta, y espero que todos quienes aquí estamos también estemos un día en ese lugar. Ya la muerte, la enfermedad, el cansancio no va a tener autoridad sobre nosotros. Las pasiones de nuestra carne, hay días que nuestra carne tiene autoridad sobre nosotros. ¿Sí o no? Solo yo soy el que a veces casco. Claro. Mire, somos tan dependientes, somos gentes que un plato de paella, un plato de comida a las 2 de la tarde, si no estamos comiendo a las 2, a las 3, ya estamos con colitis, con gastritis, con hambre, con mal humor, se nos baja el azúcar, nos da un somenage. Somos tan dependientes. Nuestro cuerpo depende de ser jóvenes. Cuando éramos jóvenes, qué cosa tan bella. Quienes son jóvenes no saben lo lindo que están viviendo. Yo antes me agachaba y no sonaba. Es una cosa extraña. Ahora me agacho y las rodillas parece que tienen alguien crac, crac, crac para abajo y crac, crac, crac para arriba. Yo lo pienso bien antes de sentarme. O sea, yo me siento cuando ya digo, ok, por lo menos 2 horas voy a estar sentado. ¿Usted se ha escuchado poniéndose de pie? Ya. Unos pujidos. Estamos limitados. Todo tiene autoridad sobre nosotros. Pero va a venir un día en que nuestra única autoridad y nuestro único verdadero amor va a ser nuestro Señor Jesús. Y esto de Él, no de nosotros. Él es el que nos va a dar un nombre que nadie conoce. Ahí significa, les voy a quitar la autoridad que todo el resto de la vida ha tenido sobre usted. Y ahora yo voy a ser su intimidad, yo voy a ser su relación, yo voy a ser su Señor y yo voy a ser quien le conoce y su autoridad. Es maravilloso saber que tenemos a un Dios que a pesar de nuestros errores y nuestros fracasos, tiene toda nuestra vida en sus manos. Y que Él conoce. Y que Él conoce. Y que no espera de nosotros ese acartonamiento religioso, sino que espera de nosotros que peleemos la buena batalla y que lleguemos al final. Eso es lo que Él espera de nosotros. Que lleguemos. Todas sus promesas son para quienes lleguemos. Espero ser de los que llegan. Espero verles ahí cuando lleguemos. Espero que estemos juntos celebrando el nombre de ese Señor cuando lleguemos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta noche? Ya es noche. Y hoy en 8 días vamos a estar estudiando la iglesia de Tiátira. Desde hoy les he avisado que es posible que de hoy en 8 días sí tardemos más, porque son muchos más versículos, hay mucha más revelación. Venga con tiempo, venga con tiempo, venga con gozo. Y esta noche ya vamos a adorar a Dios, a ese Dios que lo conoce todo, a ese Dios que ha prometido bendición para nosotros. Así que yo quisiera pedirle por lo menos durante un ratito. Usted puede levantar sus manos al cielo y darle gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha bendecido en nuestra vida. Darle gracias a Dios, a ese Dios maravilloso que conoce nuestras luchas y nuestras batallas, que conoce nuestras alegrías y nuestras tristezas, que conoce nuestras necesidades inclusive, y que ha hecho provisión para todas y cada una de ellas. Precioso Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Dios, porque a pesar, Dios mío, de ser extraordinario, maravilloso, todopoderoso, todo conocimiento, Señor, en una manera inexplicable para nosotros, en nuestra miseria y en nuestra pecaminosidad, Señor, has decidido entregarte por nosotros, pagar el precio que era justo que nosotros pagásemos por nuestros pecados. Señor, y no bastándote con eso, has decidido mejorar nuestra vida a través de tu palabra. Has decidido traernos, Señor, mandamientos, lecciones de vida, Señor. Nos has dado el ejemplo de hombres y mujeres, Señor, a lo largo de los siglos, quienes confiaron en ti y caminaron, Señor, contigo, quienes conocieron de tu maravilloso poder y autoridad, para que nosotros también podamos hoy, Señor, tratar de seguir sus pasos, tratar de caminar en sus pasos, tratar, Señor, de corregir nuestra vida, no por la religión, Señor, ni por el temor, porque nos acercamos a ti sin temor, nos acercamos con agradecimiento, nos acercamos, Señor, como el hijo que sabe que su padre siempre le va a aceptar y siempre le va a abrazar y siempre le va a sostener. Nos acercamos confiados en nuestro espíritu que tú eres Abba Padre, papito, que tú eres Abba Padre, que tu revelación para nosotros no es que eres un Dios amargado y enfadado, sino que eres un Dios maravilloso que nos ha perdonado antes, Señor, de que nosotros ya hubiésemos pecado. Antes de la fundación del mundo habías trazado un plan y habías dicho sí, y te habías entregado, Señor, por nuestros pecados. Señor, en esta noche nos acercamos con ese agradecimiento y esa admiración, Dios. Señor, tú que conoces todas las cosas que se mueven alrededor nuestro, te damos gracias, Señor, por todo aquello que nosotros no conocemos, pero por lo que tú, Señor, nos has guardado, de lo que tú nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, porque así como el pueblo muchas veces hemos estado ahí debajo, sin saber lo que Balac y Balaam planean en contra nuestra, Señor, pero tú todo lo conoces, tú nos sostienes, tú nos guardas, tú nos cuidas. Señor, en esta noche bendecimos, Dios mío, la obra tuya en nuestra vida. Señor, nos consideramos objeto de la obra tuya en nuestra vida. Nos consideramos dichosos, Señor, de que has llamado nuestro nombre. Nos consideramos dichosos de que nos has tenido, Señor, por dignos del perdón tuyo, Señor. Dignos de ese perdón no por ninguna obra nuestra, sino porque confiamos y sabemos y creemos de todo corazón que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Señor, esta noche te damos gracias por ese nombre maravilloso. Señor, nombre en el cual encontramos perdón, nombre en el cual encontramos restauración, nombre en el cual encontramos propósito. Señor, ese nombre precioso, el nombre sobrenatural de Jesús. Esta noche damos gracias por ese nombre en nuestra vida, por habernos revelado, Señor, una parte tuya en ese nombre. Jesús, Señor, el Salvador de nuestra vida, el Salvador de nuestra alma, aquel que nos ha perdonado, aquel que se abrazó al madero por amor de nosotros, por obediencia al Padre. Señor, gracias, profundamente gracias, Señor, porque en nuestra miseria seríamos los más terriblemente desgraciados si no tuviésemos la bendita esperanza de que tu nombre es más poderoso que la muerte, es más poderoso que la enfermedad, es más poderoso que la ruina, es más poderoso que el enfado, es más poderoso que ninguna artimaña y estratagema que el enemigo pueda traer a nuestra vida. Señor, esta tarde te damos gracias, Dios. Señor, gracias porque en esa sangre, Dios, hay perdón para nuestra alma. Gracias, Señor, porque en esa sangre hay perdón para nuestra alma. Señor, también oramos, Dios mío, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Eso dice la Escritura, Señor. Señor, y oramos por aquellas personas en medio nuestro, Señor, que estén enfermas. Habrá algunos que conocemos, Señor. Oramos por Adonai, Señor, el hijo de Miguel y de Lola, Señor. Oramos por ese bebito lindo, Dios mío, para que tu mano de amor y de poder sea sobre él, Señor, sobre todos sus procesos digestivos. Que seas tú ministrando, Señor, con autoridad, Dios, reprendiendo todo aquello que no sea tuyo de sobre su vida y trayendo paz a su corazón y al de su familia, Señor. Señor, también oramos por aquellas personas en medio nuestro cuyos dolores no conocemos, cuyas enfermedades no sabemos, Señor. Oramos por aquellas personas en medio nuestro que también necesitan un toque tuyo, Señor. El dedo sanador de Jehová Rafa, el Dios nuestro sanador, Señor. Y en esta noche confesamos, proclamamos a nuestros propios cuerpos. No te lo proclamamos a ti, lo proclamamos a nuestros propios cuerpos, que Él es Jehová nuestro sanador, que Él es Jesús nuestro sanador, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, que todos nuestros órganos, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros cerebros, Señor, todo en nosotros responda
en el nombre de Jesús a esa palabra. Él es nuestro sanador. Por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que hace nuevas todas las cosas. Señor, también haces nuevo, Señor, aquello en nuestro cuerpo que no ha caminado bien. También haces nuevo aquello, Señor, en nuestros cuerpos, Señor, que no ha caminado bien, Dios. Precioso Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú haces nuevas todas las cosas. Señor, gracias por esta congregación, Señor, puesta aquí en Picassent, Dios. Señor, así como la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar que había cosas que ellos no sabían, pero que tú les revelaste, Señor, y que tú sabías que habían sido fieles a pesar de que estaban ahí donde estaba el trono de Satanás. Señor, en esta noche te damos gracias porque nosotros llamamos a esta ciudad Picassent. Lo que no sabemos es cómo le dices tú y qué ves tú, Señor, pero a pesar de nuestra ignorancia, Dios, que cada día nos encuentre en la noche habiendo hecho todo lo que creíamos que podíamos hacer. Gracias por las personas que recogen, Señor, las comidas, por quienes lo empacan, por quienes dan de su tiempo, ofrendan en adoración de su tiempo, Señor, para recoger esa comida, para organizarla, Señor, para venir. Dios, humanamente vemos la carga, humanamente vemos el tiempo, humanamente vemos el gasto, pero espiritualmente no sabemos, Dios, lo que tú estás haciendo con ellos. No sabemos, Señor, la bendición que tú puedes estar trayendo a algunas familias, Señor, y oramos, Señor, también que en una forma profética quienes hoy recibimos, Dios, puedan en algún momento más bien ser quienes dan. Quienes hoy recibimos no nos veamos únicamente como quienes pueden recibir, sino que también podamos vernos, Señor, como alguien a quien tú estás moviendo siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y que el día de mañana, Señor, podamos ser nosotros quienes bendigamos a otros, que no tengamos que depender de los impíos y los inconversos, que no tengamos que depender de la caridad de una cadena de supermercados, sino que podamos ser nosotros quienes levantamos el nombre tuyo, Señor, a través de nuestro esfuerzo y a través de lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, bendecimos las finanzas de esta congregación, bendecimos las finanzas de estas familias, bendecimos sus trabajos, bendecimos, Señor, la habilidad de sus manos, bendecimos, Señor, sus cabezas para pensar en ideas y en formas creativas, Señor, para generar riqueza, para generar prosperidad, para generar bendición para sí mismos y para otros, en el sobrenatural nombre de Jesús. Padre, tu palabra nos enseña que Cristo Jesús en la cruz tuvo necesidad de todas las cosas y fue empobrecido para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, Señor. Y esta noche, Dios, tomamos esa palabra para esta iglesia, tomamos esa palabra para esta congregación, Señor, que no aprendamos a mirarnos como quienes siempre necesitan, sino que aprendamos a mirarnos como hombres y mujeres a quienes tú estás bendiciendo, has bendecido y vas a bendecir sobrenaturalmente, Señor. Tal vez haya alguien aquí, Señor, que esta noche pueda decir: estás tocando mi corazón y quiero ser un sembrador y quiero ser una sembradora. Señor, que nos enseñes a ser fieles en lo poco para que nos ponga, Señor, a gobernar también sobre lo mucho. Tome la mano de la persona que tiene ahí cerca suyo, por favor, tome la mano o abrácelo o abrácela, como sientan el Señor, con tranquilidad, con comodidad, sin estar incómodos. Si prefieres...